Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, más de 80 años cuidando lo que te importa. La Spezia, consentimos tu paladar. Bien, amigos de Conexión Goleadora, estamos acá en La Spezia Restaurante, en la sede de Los Ruices, que yo recomiendo mucho. Una gastronomía genial. Este ha sido nuestra casa para grabar varios de nuestros episodios de nuestro podcast en YouTube de Conexión Goleadora. Y quedan pocos días, pocas horas para que Venezuela reanude la eliminatoria mundialista. Este es el tramo más complicado, a nuestro parecer, porque debe recibir de local a Uruguay, Argentina y Brasil, y debe salir a buscar puntos ante Bolivia, ante Paraguay y ante Chile. Hacemos la primera parada en el duelo contra Bolivia. Ya hemos hablado bastante sobre esto. No va a ser en La Paz, como ha sido habitual durante tantas décadas, sino que va a ser un poco más arriba, en el Alto. Es cierto, está a media hora de La Paz el Alto. Cuando uno llega a Bolivia, llega al aeropuerto del Alto, recibe un golpe por el cambio de temperatura, no, del tema de la altitud, que son 4.150 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y después bajas a La Paz, que son 3.600, te estabilizas y después otra vez te afecta un poco. Pero bueno, hablaremos de eso y más acá en Conexión Goleadora. Hablamos de eso bastante con Alain Baroja, que es el portero titular de Always Ready, el equipo que hace vida en esa ciudad. Está en nuestro canal de YouTube, que por cierto, te recomiendo suscribirte. Si tú quieres a la selección Vinotinto, si quieres a Venezuela, tienes que suscribirte porque siempre estamos con contenido actualizado y buenas entrevistas con los protagonistas. Nos gusta escuchar a los protagonistas. Entonces ya salió la convocatoria, una convocatoria amplia con muchos jugadores jóvenes. Bolivia también lanzó su convocatoria. Hablaremos qué es lo que puede traer Bolivia para este partido, pero bueno, vamos a empezar a presentarnos, a saludar. Y bueno, primero Esteban, ¿cómo ves, rapidito antes de hablar con Pablo, esta doble fecha empezando por Bolivia? Bueno, una doble fecha crucial para tratar de mantener esa buena línea de ese primer tercio de clasificatoria mundialista en la que Venezuela está en los puestos de acceso hoy a la Copa del Mundo. Eh, esa prueba, digamos, en el Alto va a ser muy interesante. Como bien dice Alfredo, hay una convocatoria amplia, pero en esta convocatoria amplia hay que hacer una precisión, porque cuando uno ve tantos nombres, de repente uno dice, bueno, hay para hacer dos equipos, tal vez algunos vean acción en el Alto y luego acá en Maturín con Uruguay, pero ojo, hay un perfil muy claro en un segmento de esta convocatoria, que es el perfil de los hijos de la diáspora, ¿no? Son jugadores muy jóvenes, jugadores todavía en formación, y evidentemente los llama Batista para irlos adecuando, ¿no? Para que ellos se vayan aclimatando, no a la altura, sino aclimatando a la Vinotinto, ¿no? Es difícil, o por lo menos yo no tengo previsto, que algunos de estos jugadores los vayas a lanzar un bautizo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Creo que es más una convocatoria, al menos en este segmento, de irles diciendo, contamos con ustedes, ustedes forman parte de esto, siéntanse parte de la Vinotinto, y creo que así hay que leer esta convocatoria amplia. Luego, como tú bien dices, Alfredo, viene un partido en casa contra Uruguay. Uruguay ha sido un rival. En el pasado hemos tenido algunos resultados dolorosos con Uruguay que han costado caros. Uruguay va a llegar con algunas bajas de mucho peso, 5 suspensiones de jugadores claves en su columna vertebral, comenzando con el delantero Darwin Núñez, pasando por Valverde, pasando por Araujo, Jiménez. Es decir, suspensiones de mucho peso para este Uruguay de Marcelo Bielsa, y luego, pues bueno, ese tramo de eliminatoria que viene, en el cual se va a poner, digamos, sobre la mesa las reales posibilidades ya del equipo de Batista de continuar con este buen arranque. Así es, mira, hablando de diáspora, Miami está Pablo García Escorihuela con su siempre análisis claro, preciso. En estos días, Pablo, en ESPN, Bocha Batista decía que se necesitaban 18 o 20 puntos para ir al Mundial. A mí, en las cuentas que hemos sacado nosotros, parece insuficiente. Nosotros calculamos 21 hacia arriba. ¿Cómo estás, Pablo? Mi matemática está clara, Alfredo, Esteban, ¿cómo están? Y yo lo tengo muy presente. Este es el tramo más complicado de toda la eliminatoria. Y no porque Venezuela no lo pueda transitar con el éxito con el que lo hizo en la primera,
etapa, sacando 9 puntos, una renta que pareciera hoy lo suficientemente cómoda como para manejarse en ciertos aspectos y tratar de llegar con comodidad al último tramo, a la última parte del clasificatorio, que es la que viene después de esta, donde se va a sufrir bastante. Sin embargo, son 18 puntos y yo no haría y no vería como una tragedia si se sacan 6 de 18. ¿Por qué? Puede sumar de pronto 6 empates, por ejemplo, estoy hablando de un cálculo matemático, digamos, jugando y especulando con los resultados y con lo que podría pasar o no. Ya después hay que jugar los partidos y hay que tratar de ganarlos todos, obviamente. Pero si se sacan 6 empates, por ejemplo, lo firmo de una. ¿Por qué? Llegas a 15 puntos. Esa cuenta de Batista no es una cuenta descabellada. Sí, suena como una cuenta que a mucha gente le hace ruido, le hace bulla y tienen toda la razón, porque es como si estuvieses apostando a lo mínimo necesario e indispensable para llegar a. Pero la matemática real es que en las últimas 3 eliminatorias, el sexto ha estado entre 19 y 21 puntos. Y el sexto te da acceso directo al Mundial. Ya no importa con cuánto clasificó el Claro. quinto, con cuánto llegó al repechaje, el quinto, ya eso no interesa. Si sacaste 24 en el pasado y no te dio la matemática, si sacaste 21 en algún momento en la historia, como pasó en el camino 2014, y los números no te rindieron. Eso hoy ya no importa. Esta eliminatoria es diferente al resto porque se está jugando con 7 cupos, 6 directos y un medio cupo, y lo lógico sería tratar de evitar justamente ese medio cupo que te da acceso a ese torneillo de clasificación final de repesca que va a estar bastante complicado, pero lo lógico sería pensar que con 6 puntos, menos de 6 te va a meter en problemas, más de 6 te acercan muchísimo a la Copa del Mundo, y a partir de ahí hay que empezar a analizar esto que viene, este primer partido en el Alto, complicado por lo que ya sabemos, porque es un partido en la altura, con las dificultades que ello entraña, con lo difícil que se le ha hecho a Batista además armar el equipo en la línea más sólida que ha tenido durante esta primera etapa del clasificatorio, que es la defensa, sobre todo el centro de la defensa. Perdió a Wilker Ángel, perdió a John Chancellor, Osorio llega tocado, le va a tener que dar seguramente actividad a Pipo Vivas, por ejemplo, que va a debutar y lo va a tener que lanzar al fuego, a la candela, en la altura, cosa que además es parte de ese trabajo de ver con qué piezas cuentas, y por eso es que esta convocatoria amplia, llena de jóvenes, te puede ayudar mucho también. Y luego también tienes que mirar lo que viene, ¿no? Ese partido con Uruguay, al que así como nos ha dado, digo nos, como venezolanos, le ha dado masazos terribles a la selección en su momento, recordado el 1-0 en el camino a Brasil 2014, que sacó a Venezuela prácticamente de toda opción mundialista. También Venezuela le ha hecho partidos históricos y le ha sacado resultados, incluso en esa misma eliminatoria camino a Brasil 2014, el 1-1, estuvimos ahí, Alfredo, en el centenario de Montevideo con gol de cabeza de Salomón Rondón sobre el final del juego, por ejemplo, o el 3-0, famoso, el centenariazo, que de alguna manera puso a Venezuela en el tapete, y toda esta revolución que ocurrió después con la Vinotinto, el boom que vino de ahí en adelante con Richard Páez. Entonces, es un partido que siempre se pelea bien, ese contra Uruguay, y vamos a ver cómo se va generando esto. Pero lo cierto es que Venezuela llega con este buen momento, además arrastrado desde la Copa América, que creo que le puede funcionar para tratar de llegar en la mejor forma posible y sacar esa meta mínima, insisto, es la norma mínima, 6 puntos. Me dices hoy, yo lo firmo los 6, de una Sí, vez, como tú sí, quieras, en la sí, matemática que tú porque, quieras. a ver, nosotros sacamos esa cuenta hace tiempo, está en nuestro canal de YouTube, por cierto, Uh -huh, promediando el sexto lugar de todas las eliminatorias, siempre y cuando esas eliminatorias lo jugaran los 10 equipos. Por ejemplo, en uh Brasil -huh, 2014 fueron 9. uh -huh. Y recuerdo que para el séptimo lugar era 21, algo, y el promedio, y el séptimo lugar y el sexto lugar era 23, algo. Ojo, eso varió, o sea, había momentos en que el séptimo hizo 26 puntos en situaciones extrañas, pero nos basamos en el promedio y decíamos, mira, vamos a apuntar a esto. Yo coincido con Pablo, en este tramo de 2024, por lo complicado que es, 6 puntos te pueden servir un 2025 a la mano, porque hay que recibir en Venezuela, con todo respeto, a Perú y a Bolivia. Uh -huh. Son rivales que le falta venir al país. Y en el peor de los escenarios, Alfredo, disculpa, en el último partido,
vas contra una Colombia que muy probablemente ya va a estar clasificada al Mundial en aquel momento. Entonces, lo que ¿por qué no? creo que sí hay que, lo que sí creo que hay que tomar en cuenta cuando sacamos las cuentas es el tema de los rivales directos. Te Sí. va a tocar visitar rivales directos, te va a tocar Ujú. visitar luego Paraguay, te va a tocar visitar a Chile, y estos son partidos muy importantes. Son partidos en los que no puede ser terreno, porque vámonos al pasado precisamente. Eh, Estos partidos contra rivales directos en la matemática son muy importantes. Ujú. El ejemplo este de la derrota que bien recordabas frente a Uruguay, en esa eliminatoria se le gana a Argentina, recordemos, Ujú. le gana a Argentina Ujú. aquí en Puerto La Cruz. Ujú. Si usted hace el ejercicio matemático de intercambiar con la misma cantidad de goles la victoria, esa victoria contra Argentina se la asigna a una victoria contra Uruguay. Y esa victoria que tuviste y esa derrota contra Uruguay se la asignas contra Argentina, que Argentina estaba, digamos, sabemos Despegada. que en Se otra liga, descolgó. Se descolgó, juega en exacto. otra liga de clasificatoria aquí. El panorama clasificatorio para Venezuela hubiese sido muy distinto también. Hubiese sido mucho más favorable, con la misma cantidad de puntos y con la misma cantidad de goles a favor, porque evitabas que un rival directo sumara. Entonces, en ese sentido, esas dos visitas, adelantándonos un poco en el tiempo, van a ser muy, muy importantes. Sí, Ujú. sin duda. Mira, un poco informativo, una delegación de la federación con algunos elementos del patio viajó o emprendió camino a Argentina el jueves. Recuerde que ahora para llegar a Argentina hay que hacer conexiones más largas. Estamos grabando esto hoy sábado 31 de agosto. Hoy ya empiezan a reportarse futbolistas en Argentina para trabajar en Buenos Aires pensando en este partido. Mucho era, ¿por qué en Buenos Aires? Bueno, la razón es como obvia, un poquito más de tranquilidad por toda la situación que hay. Y aparte que va a haber equipamiento como cámaras hiperbáricas, todo eso para poder trabajar en la altura. El rival, hablemos un poquito del rival, Pablo y Esteban, Ujú. el rival empezó a trabajar desde el lunes 26, es decir, que tendrá casi 2 semanas de trabajo para enfrentar a Venezuela. La ventaja que tiene Bolivia es que casi toda la convocatoria es de la liga local y pueden disponer de los jugadores cuando quieran. Otro detalle importante que ha generado un poquito de inquietud en la prensa boliviana es que Bolivia, desde el lunes 26 hasta el día del juego, el próximo jueves, solamente subirá 3 veces al alto. Va a trabajar en La Paz. Muchos dicen, bueno, si la idea es incomodar al rival, porque nosotros como bolivianos no No trabajamos más trabajamos en en el el alto? alto. Sí. Ujú. Hay dos teorías porque eso ha sido algo hermético allá. Una es que fisiológicamente los estudios dicen, no, mejor prepárate en La Paz, sube puntualmente al alto. Y la segunda, que parece tener un poquito más sentido, es que están apurando las obras del estadio para que esté óptimo para competición internacional. Recuerden que el Alto recién fue habilitado 2024 para Copa Sudamericana y Copa Libertadores, que por cierto, y Always Ready, donde el portero es Alain Baroja, ganó todos los partidos, los 4 de Copa Sudamericana y los 2 de Copa Libertadores. Han quedado muchos futbolistas interesantes fuera por edad, como Saucedo, como Leonel Justiniano, por decir algunos, una convocatoria con muchos jugadores sub-23. Hay muchos que ni siquiera han debutado en primera división. Y hay nombres interesantes como Villamil, que está en Liga de Quito, como Jaquín, que no es sub-23, pero ya tiene trayectoria y está dentro del equipo. Miguel Terceros, que desde hace Ujú. rato se habla Sí. del jugador de Santos. Y es una convocatoria súper joven, la de Oscar Villegas, que es técnico boliviano, que por cierto fue director técnico de Always Ready, el equipo que hace vida en el Alto. Hay 7 convocados de Always Ready. Casi que llaman a Baroja para que sea parte del equipo. ¿Qué ha trabajado esta semana, Esteban? Antes de darte la palabra. Ha trabajado con 4 en el fondo, 3 en el medio campo y 3 en el ataque. Esto es lo que más o menos se ha visto que puede ofrecer una Bolivia que hace rato, Esteban, y sobre todo aquí es importante para ya adentrarnos en el partido, Ujú. desde la norma de los 5 cambios surgida tras la pandemia, los equipos pueden hacerle mejores planteamientos físicos a Bolivia y La Paz dejó de ser un fortín. En los últimos 5 partidos como local de Bolivia en La Paz, perdió 4. Perdió 4. Entonces, esto digamos que puede ser una medida desesperada, aunque
el proyecto que le entregan a Oscar Villegas se llama 2024-2034 para ver si en este periodo de 10 años Bolivia vuelve a ser competitiva, pero ha perdido vigor el tema de la altura. Ya, insisto, con la preparación física y con remodelar medio equipo con los 5 cambios, parece que es suficiente para aplanar a una Bolivia que fuera de La Paz aún no ha mostrado la evolución que lleva tantos años persiguiendo. Sí, un apunte breve antes de darle la palabra de nuevo a Pablo sobre este tema de la preparación que está haciendo Bolivia. Reiterándoles la invitación a que escuchen y vean la entrevista que hicimos con Alain Baroja, exactamente, pero reiterando esa invitación, en la entrevista con Baroja, ojo, y aquí digamos esto a favor de la primera tesis, Alain Baroja nos contaba que Always Ready trabaja por lo general en La Paz. O sea, el trabajo día a día del Always Ready es en La Paz. Y luego a la hora de jugar, pues suben al alto. Entonces, digamos, hacer ese apunte, ¿no? De la forma de trabajar de Always Ready, porque creo que también nos puede ayudar a darnos pistas de la forma de por qué Bolivia está trabajando como está trabajando. Sí. De hecho, Bolivia está trabajando en el complejo Achumení, que conocemos muy bien Alfredo y yo, porque ahí tocó ir a mirar algún entrenamiento de Venezuela, ¿sabes? Escondidillos por ahí. El complejo. Nos disfrazamos de vicuña para espiar a la vinotinta. La vicuña. Sí. Sí, tocó hacer alguna maroma periodística, exacto, para poder ver alguno de los entrenamientos de Venezuela en aquel momento, el complejo de The Strongest, exactamente. Y eso como para agregar al dato de qué está haciendo Bolivia. Ahora, ¿qué puede hacer Venezuela? Justamente en Argentina va a tener la posibilidad, y recuerden algo, Fernando Batista viene de ser entrenador sub-23 de la selección argentina. Tiene las facilidades para conseguir en Buenos Aires los equipamientos y todo lo necesario para que Venezuela pueda preparar un partido en la altura, como por ejemplo les tocó preparar a César Farías en Mucuchíes, que es la otra manera, ¿no? Irse a cierta altura, a cierta altitud para poder acostumbrar y aclimatar al jugador. La ventaja que tenía Farías era que en aquel momento este partido daba sobre el final de las temporadas calendario, por lo tanto podía contar con buena parte de los jugadores para poder estar a esa altura y después emprender la subida al alto. Al alto me refiero a la altitud de La Paz en aquel momento, a la ciudad, exactamente, a La Paz. Decirle Villa Ingenio, que es el nombre del estadio. ¿No? Exacto. Bueno, exacto, en este caso, Batista, por lo que entiendo, el plan es que van a subir a Villa Ingenio justamente el día del partido, a pocas horas, para tratar de contrarrestar el efecto de la altura. ¿Y qué puede hacer Venezuela justamente? Bueno, trabajo en cámara hiperbárica y luego tratar de abrochar a un equipo bien compacto que ha tenido, insisto, algunos inconvenientes a la hora de la gestación del juego, que aquí es donde creo que viene una de las dos claves a resolver en esta doble fecha. Ese asunto de dónde ubicar y cómo ubicar a los mediocampistas sigue siendo una incógnita hoy, si puedes jugar o si vas a jugar con el mismo trío, digamos, estelar, por decirlo de alguna forma, titular de Venezuela, que es Herrera, Cáceres y Brujo Martínez. Brujo Martínez parece un jugador hecho para este tipo de partidos en la altura, por lo dinámico, por lo físico que es, pero sin que se desboque, ¿no? Luego, Cáceres y Herrera no tanto. De pronto ahí puede ajustar alguna pieza, puede ser un partido interesante para ver de pronto a Telasco Segovia, que ya debutó en Copa América. Puede ser un partido también interesante para Daniel Pereira, que creo se le pueden dar unos minutos muy interesantes y de mucho valor, más allá de que él juegue en el llano, en Texas. Es un jugador que también es muy físico y que tiene la ventaja, estos dos, tanto Pereira como Telasco Segovia, que son muchachos jóvenes que pueden adaptarse rápidamente a todo este tema de jugar en la altura. Y luego, ya decíamos, el centro de la defensa, que creo que sigue siendo ese quebradero de cabeza con las lesiones tanto de Wilker Ángel como de John Chancellor, ya confirmadas ambas, y el estado en el que llegará Jordan Osorio, que sigue siendo todavía una incógnita. A partir de ahí, pues es Nahuel Ferraresi y alguno más. Puede ser Macún, puede ser algún otro, ya dependerá de lo que vea Batista también durante estos días de entrenamiento y de trabajo. Pero creo que a partir de ahí ya hay algunas claves y luego hacia arriba también
como proponerlo, creo que puede ser un partido interesante también para Jefferson Savarino. No sé si lo consideran así también, muchachos. Sí, fíjate que una de las cosas de la altura, y después de este comentario vamos a empezar a armar el 11 que creemos que puede jugar allá. Eh, lo explicaba un momento Luis Manuel Seijas, que bueno, tuvo Ujú. buena experiencia en la altura. Sí, claro. eh, Le cuesta más a los que van la primera vez. ¿Por qué? Porque es una sensación a la cual ni tu cuerpo ni tu mente está acostumbrada y el nervio te gana. Oye, me estoy ahogando, ¿qué hago? ¿Cómo dosifico? Cuando regresas a la altura, ya de igual manera, no voy a decir que disminuye las sensaciones físicas porque es algo que es fisiológico, Pero ya lo conoces, la pero ya experiencia lo ayuda. conoces. En lo mentalmente puedes administrar mejor esas cargas que tuviste en la experiencia pasada. Entonces yo sí creo que es importante que estén jugadores que hayan tenido experiencia en la altura para evitar esa sensación, mira, me voy a ahogar, no voy a hacer un pique porque me puedo asustar o me va a pasar algo y sobre todo en este escenario que insisto, amigos de Conexión Goleadora, y comenten aquí si están de acuerdo. Este escenario no solo es nuevo, es experimental para Venezuela y las otras dos selecciones que van a ir en 2024 a El Alto. También va a ser experimental para los bolivianos, Ujú. porque ellos muchos están acostumbrados a La Paz, algunos a jugar en Santa Cruz, pero también para ellos va a ser algo distinto. A ver, en el arco, creo que hay una diatriba enorme. Alain Baroja parece tener todos los números, Esteban. El portero del estadio donde se va a jugar titular le ha ido súper bien en Copa Libertadores. Porque hablamos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque es el único antecedente que De partidos tenemos ahí. de partidos internacionales, de equipos de otros países que van a jugar ahí. Si nos Ujú. vamos a los encuentros entre bolivianos, bueno, ya es un poco más extensa la cosa. Alain Baroja para nosotros se perfila como titular, pero Rafa Romo fue el portero titular la única vez que Venezuela ha ganado cuando ha visitado Bolivia. Entonces, es una diatriba interesante. Yo me iría por Baroja, pero Romo, aparte del buen momento que vive, tiene muchos pergaminos para abrir allá en La Paz. Y ha sido el portero, y ha sido el portero de Batista. O sea, lo fue tanto en la eliminatoria como en, como en la Copa América y fue el arquero que dio un paso adelante ante la lesión de Wilker Fariñez, que era el hombre con el número uno puesto siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, allí Romo también tiene pues toda esa trayectoria de Mm. este ciclo de Batista a su favor. Ahora Romo juega en Quito. Tampoco es que juega en llano, ¿no? Sí, Juega no, a una No, altura considerable, juega Margarita, pues. exacto, 500 son 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tiene también conocimiento de cómo se mueve la pelota en la altura. Solo que Baroja, en este caso, juega a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Juega allá en Villa Ingenio. Creo que solo por ese detalle Baroja pudiera sacar una leve ventaja, más allá de que después, en cuanto a ritmo y a quién es el uno de la posición, tendría que ser Romo. Pero yo me iría por Baroja para este partido y luego, bueno, Romo vuelve al arco, lógicamente, para jugar contra Uruguay. Es el titular de la posición, al final de cuentas, ¿no? Sí, armemos rapidito la línea de cuatro. Yo sí creo que hay que ir con alternativas. Me voy con el más experimentado por el tema de que la primera vez puede ser complicada. Más allá del buen momento de Jordan Aramburu, yo iría con Alexander González. Hay un gallo tapado en la convocatoria que se trata de Rubén Ramírez, que juega en el Cusco, en Perú, que Uh -huh. también una altitud importante, ¿no? Más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene regularidad ahí, le ha ido bien, puede ser un gallo tapado que esté junto a Nahuel Ferrares, si puede ser. Esa altura la sufrí yo, la del Cusco. Uf, Un hermoso sí. viste de alpaca, sí. Nahuel Ferraresi por Copa Libertadores y por temas de selección, también conoce el tema de la altura, Pablito. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí, sí, tendría que estar de acuerdo, más allá de que podría ser un partido también para Pipo Vivas, pero considerando justamente este detalle, creo que la dupla es esa que estás mencionando, Alfredo. Ahí no creo que pueda variar mucho y ese, digamos, gallo tapado, por decirlo de alguna forma, te puede dar esa ventaja, ¿no? El conocimiento del área. Y ojo, estamos hablando también de un técnico Batista que podrá ser debutante en eliminatorias, podrá tener, digamos, la inexperiencia que se le ha achacado, pero también ha demostrado que tiene esta capacidad de Que tiene su visoría. maña. Sí, sí, Exacto, sí. que tiene esta capacidad de visoría de Ojo, jugadores, que tiene su maña al final de cuentas también, ¿no? este partido es el que te dice
estoy para una eliminatoria sudamericana, no, este tipo de partidos. Sí, Si porque Batista sale avante aquí, sí, yo, va a ser un mal día para los haters de Batista, porque sí, mira, sí, planificó y ganó allá y le salió todo bien, o sí, empató. sí. Entonces, estos son los partidos propios de maña de eliminatoria sudamericana. El lateral izquierdo, bueno, no sabría qué decirles. Miguel Navarro ha sido habitual, pero hay un juego contra Uruguay. No sé la experiencia de Navarro en la altura. No sé si jugar con Macún por Bueno, ahí. a Quizás, ver, Navarro, porque lo que creo que Navarro, Bolivia va a hacer es utilizar extremos rápidos, y es lo que se ha conversado en la prensa boliviana, aprovechando el conocimiento del futbolista boliviano de la Río para desgastar al rival. No veo con Na- malos ojos una defensa que no proyecte mucho sus laterales. Navarro jugaba en Denver, Colorado, Okay. que tiene, digamos, alguna altitud importante también. Estamos hablando de cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, pero no es lo mismo Denver, no es a el Alto, ¿no? Estamos hablando de condiciones Claro. completamente diferentes. Sin embargo, creo que puede conocer un poco de ir a ciertas altitudes y salir avante. Ahora, volvemos otra vez al caso. Tienes un partido también por delante en casa contra Uruguay que tiene sus particularidades. A lo mejor Christian Macún te puede servir también si quieres tener a un lateral que se proyecte solamente, que sería Alexander González, que conoce y tiene la maña de haber jugado en la altura varias veces en su carrera. Estuvo en algún momento en el año 2013 en aquel partido que jugó Venezuela en La Paz, en aquel empate a 1 ante la selección de Bolivia con el equipo de César Farías. Y además hizo un gran partido, rindió mucho ese día Alexander González, es decir, conoce, tiene la habilidad de jugar ahí y puede hacer ese despliegue de ida y vuelta y tener un lateral menos salidor de pronto como Macún que se Claro. pueda quedar fijo en el costado izquierdo. Si pasamos al medio campo rapidito, que nos queda poco tiempo. Reducir recorridos. Claro, claro. El medio campo, el tribote, ¿cómo lo ves? Bueno, el tribote, creo que el Brujo Martínez va a seguir siendo el 5, ahí no hay mucho que pensar. Las variantes pueden estar en si se cuenta con Herrera y Cáceres como titulares, o se apuesta, aquí sí pienso yo de repente, por un perfil que ayude a estabilizar el medio campo como el de Dani Pereira. Claro. Pablo, tres nombres para el. Bueno, coincido con Brujo Martínez. En los interiores, yo, bueno, creo que ahí está el debate. Creo que ahí pueden haber modificaciones para en el complemento utilizar a los que tienen más pergaminos y terminar de llevarse el partido. Depende de cómo se desarrolla el partido, Claro. evidentemente. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ahora veo Brujo y Cáceres por el tema físico. Yangel sí me lo reservaría. Lo mismo. Y puede ser Daniel Pereira, Pablo. Podría ser, es más, podrían ser Brujo y Pereira con Telasco de pronto por delante de ellos. Podría ser. Lo que pasa es que contradice un poco el tema de la experiencia. Después tienes a Tomás Rincón en la banca, Claro. que es alguien al que en un partido de estos, de maña, yo no descartaría del todo. Sí, puede ser. Brujo con Rincón. Brujo con Rincón. Y arriba Cáceres como enganche. Más o También. menos es parecido a lo que planteábamos de Brujo Sí. con Pereira, ¿no? O sea, más Sí. o menos estamos hablando de un mediocampo un poquito más de corte. Claro, claro. Sí, claro. Y Aparte adelante, vas de visita, ¿no? Que igual. Sí. Adelante yo no sentaría a Salo. Creo que es una posición que no va a tener mayor desgaste, conoce el tema de la altura. Sí Bueno, creo sí. que refrescaría un poquito los que van por los costados. No sé si jugármela con Savarino y Bello, no tan habituales. Yo no sé si tú tienes dos candidatos para los extremos que acompañen a Salo. Savarino, sí, ahí coincido contigo. Lo de Bello, es que podría ser Bello perfectamente. Sí. No veo a Soteldo en un partido de este talante, con este sacrificio. No sé, habría que ver también cómo llega Machís y de pronto cómo va a estar. Otro que puede ser un candidato interesante y que conoce la altura, John Murillo. Puede estar John también Murillo. por ahí, puede estar Sí, también por la ahí compro. y es un Bello y jugador. Murillo. Me gusta, incluso pueden ser Bello y Murillo. ¿Por qué Bello y no? Murillo. Y Rondón arriba, que conoce también la altura, porque juega en Pachuca, además, que está a 2200 metros sobre el nivel del mar. Así es. Bueno, Sí. tenemos un 11. ¿Tú qué dices, Esteban? Sí, no, está bien. Y además Murillo pues te da ese desdoble también defensivo, ¿no? Un tipo que te colabora muchísimo a la hora de retroceder. De hecho, recordemos, Murillo llegó a ser utilizado como carrilero en la selección nacional. Sí, claro. Peckerman. Y por la izquierda, que es donde posiblemente te estamos viendo si necesites ayuda.
Sí, bueno, Murillo puede ser uno de los gallos tapados. Miren. Ahí recordemos una cosa importante de jugar en la altura. Muchas veces en la altura, precisamente por el tema de minimizar desplazamientos, tiendes a romper al equipo planificado. Es decir, este es en el que a veces en la altura los equipos van un poquito más largo. Entonces, tal vez jugadores que se sientan más cómodos en esas circunstancias pueden ser una escogencia de Batista. Así ahora, es. Y yo creo que va a ser muy importante el tema de los 5 cambios, y Batista ha demostrado que se le ha reclamado que el plan A no le suele funcionar, pero es muy bueno acomodando el partido en el camino. Aquí van a ser importantes los 5 cambios para poder físicamente aguantar el trote de jugar en esa nueva plaza. Pablo García Escorihuela desde Miami, Esteban Rojas de Pro Colonia acá en este excelente restaurante llamado La Spezia. ¿Cómo crees que va a quedar ese partido? Bueno, yo tengo esperanza en la Vinotinto. De igual manera, chicos, Esteban, Pablo, amigos de Conexión Goleadora, por ahí va a venir otro episodio antes del compromiso. Mi petición, suscríbete para que hagamos más grande esta comunidad y sigamos hablando de nuestra querida Vinotinto. Que esté muy bien.